No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. La ciencia tiene su historia. Desde hace varias temporadas aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, hablamos de historia de la ciencia, lo hemos hecho abordando infinidad de temas con algunos personajes realmente curiosos. Y precisamente a ello vamos a dedicar este programa especial de verano aquí en la cadena Ser, a ese mundo de la ciencia. Vamos a hablar de Carl Sagan, vamos a hablar de inventos, vamos a hablar de algunas personas, hombres y mujeres que han destacado, ¿no?, por encima de todo por esos inventos o por esos apoyos a la historia de la ciencia, que en definitiva es de la que todos nos hemos servido y de la que todos nos hemos visto beneficiados. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues una semana más aquí, presto y dispuesto, querido Ares. Hoy vamos a hablar de Leonardo, pero no Leonardo da Vinci, aunque se le podría comparar con él, fíjate, por ese ingenio, esa inventiva y todo lo que proyectó para la humanidad, aunque ha pasado desapercibido, no, lo siguiente, ¿no? Es lo que tiene ser español. Al Total. final, somos más valorados fuera de España que en España. Bueno, es verdad que Leonardo Torres Quevedo sí que tuvo mucho prestigio en España, se le valoró bastante. De hecho, fue miembro de distintas sociedades, ¿no?, de ciencias, también de la Sociedad Matemática. Recibió varias distinciones, varios honores. Pero bueno, es verdad que una vez que muere, pues parece que pasa al olvido y, sin embargo, muchísimas de sus contribuciones pues tienen que ver pues con adelantos muy vanguardistas dentro del mundo de la ciencia y de la tecnología, porque de hecho, fíjate, él en su época ya estaba considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Y su trabajo es considerado pionero o precursor en la cibernética, en el cálculo analógico y en la informática. Bueno, y aparte los autómatas, porque ya sabes que el primer ajedrecista que tuvimos, autómata, fue suyo. Entonces, todas estas cosas, todos estos inventos que tocó muchísimas disciplinas, luego lo iremos comentando y desgranando, pues es lo que le ha hecho tener un renombre, ¿no?, internacional, porque prácticamente tocó todos los palillos dentro de esa ciencia, ¿no? Y muchas de las cosas que él inventó o patentó, porque hay algunas cosas que luego no llegaron por, ya sabes, por la financiación, también porque él se vio inmerso en esa Primera Guerra Mundial, pero muchas de las cosas, y luego ahora lo veremos en el cronovisor, siguen funcionando y sigue teniendo pues todo el mérito, toda la audacia con este cántabro de Santa Cruz de Iguña, pues que hizo pues prácticamente de todo y que se puede ver a día de hoy, y esto es muy importante resaltarlo, muchos de estas patentes de sus ingenios y de sus inventos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos, la que está en la Universidad Politécnica de Madrid. De hecho, yo estuve hace unos pocos años allí y me quedé encantado de ver todo el prodigio de un museo que prácticamente ni los ingenieros que estaban estudiando en esta escuela técnica lo conocían. Estaba ahí abandonado, en fin, un poco con polvo, en fin. Tampoco quiero ser ahí como muy peyorativo en esto, pero sí creo que se le debería dar más importancia de la que realmente tiene, porque es ver y tocar incluso la mesa de trabajo de Leonardo Torres Quevedo, lo que este hombre llegó a idear, siempre equiparable a Leonardo da Vinci, pero
con el sello genuino español. Leonardo Torres Quevedo, por supuesto, se merece este cronovisor para ponerle en valor, y veréis con los datos que vamos a ir descifrando que realmente este hombre tiene que figurar con letras de oro en muchísimas de las placas, no solo de Madrid, sino también de Cantabria, de Francia, de Suiza y de aquellos lugares en los que él tuvo su prestigio, entre ellos, como no, Estados Unidos. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Vamos a redescubrir la figura de Leonardo Torres Quevedo, este cántabro, como decías, nacido en 1852 y fallecido en Madrid en 1936. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 8 de agosto de 1916. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Ha sido elegir uno de los momentos más encomiables de su vida, porque apártate un poquito porque nos puede mojar aquí todo el agua de esta catarata, y lo que estamos viendo aquí es un teleférico, el primer teleférico del mundo inventado por Leonardo Torres Quevedo. Exactamente, además él lo llama transbordador, que como bien sabes, Nacho, luego también se ha utilizado esta palabra para los transbordadores aéreos, ¿no?, y espaciales, pero el que inventa la palabra, por decirlo así, el que le pone de moda es Leonardo Torres Quevedo, y en esta fecha en concreto es cuando se inaugura en Niágara, en Ontario, en Canadá, pues el primer teleférico de pasajeros, no de mercancías, porque antes había teleféricos mucho más rudimentarios, pero para transportar mercancías, pero en este caso estamos hablando de pasajeros de toda Norteamérica, porque como bien sabes enlaza tanto Canadá como Estados Unidos, y es el Niagara Spanish Aerocar, así se llama. ¡Toma! Todo el mundo está encantado, con un cierto miedo, porque decir, a ver si este cable se va a caer. Va a aguantar o no, sí. Porque no está por encima exactamente de las cataratas, sino del río Niágara, que está muy cerquita de las cataratas, pero bueno, que hay una buena visibilidad, ¿no? Y claro, es que estamos hablando de que todo este ingenio, todo este invento, todo este transbordador del Niágara que estamos viendo, absolutamente todo, tiene que ver con España. Es decir, que estamos hablando de que la construcción y el constructor es español, que el material transportado, por cierto, desde España es también español, que toda la financiación es española. Es decir, que evidentemente es algo muy genuino, muy propio nuestro para sacar pecho, ¿no? Y que estamos viendo además cómo está suspendido este Spanish Aerocar, esta cabina, está suspendida en 6 cables de acero entrelazados, y que el coche está propulsado, esta cabina, con un motor eléctrico de 50 caballos de fuerza. Estamos hablando de esta época, de 1916, y se desplaza a 7 kilómetros por hora. Más o menos tampoco ha variado demasiado, no ha tenido ningún accidente a lo largo de toda esta trayectoria. Estamos hablando de más de un siglo, con más de 15 millones de turistas que lo han probado. Nosotros estamos probando aquí de una forma virtual, pero vemos que tiene potencia y que tiene seguridad, y que la altura del tramo central es de 61 metros sobre el río, y la longitud ni más ni menos que de medio kilómetro, de 539 metros. O sea que estamos ante algo portentoso. Es algo que, fíjate, que ya patentó él hace años, o sea, lo patentó en 1887. Y, de hecho, ya lo utilizó en España, y, cómo no, ¿dónde? En el transbordador del Monte Ullía, en San Sebastián, ¿no? Y se inauguró en 1907, o sea, que él ya sabía que esto iba a funcionar. Pero los norteamericanos no lo tenían tan claro, y aquí estamos comprobando que efectivamente, con aplausos, con hurras, aquí a Leonardo, que se lo merece, pues ha conseguido que este transbordador, con pequeñas modificaciones, siga activo a día de hoy y sin ningún accidente de mención. Solo ha habido pequeños problemas técnicos, pero ni un herido ni un muerto. Fíjate, estaba pensando ya ahora en la capacidad inventiva de una persona, que es lo que le lleva, ¿no?, a ingeniar todo este tipo de aparatos, sobre todo no a partir de problemas que se encuentren, ¿no? Ahora hablaremos un poco dónde estudió, cómo se formó, porque yo creo que ese tipo de aptitudes nacen cuando tú eres niño, ¿no? O sea, cuando tienes ese ingenuo, quizás ese ingenio más ingenuo, mejor dicho, sí. Y esa ingenuidad te permite crear esa genialidad, ¿no? Es el juego de palabras, ¿no? La propia formación de Torres Quevedo debió de encaminarle desde niño por ahí.
Y tanto, y tanto. Además tiene una infancia muy curiosa, ¿no? Está claro que fue un niño muy despierto ya desde pequeñito, ¿no? Fíjate que nace el año que has citado, 1852, es el año que nace otro de nuestros grandes genios, ¿no? Otra de las figuras científicas de talla internacional, Santiago Ramón y Cajal. Ya sabes que a mí me gusta muchas veces este tipo de guiños cronológicos y, bueno, pues efectivamente él empieza ya a apuntar maneras, ¿no? Le gustan mucho las ciencias, la tecnología, entonces, bueno, pues vive de niño en Bilbao con sus padres, pero al final es educado y se queda a cargo de unas parientas suyas, las señoritas Barrenechea, ¿no? Que se llaman, bueno, que es un poco pues lo que le permite tener esos primeros estudios financiados por ellas, y es la primera parte de sus estudios de bachillerato en el instituto de la capital vizcaína, de Bilbao. Al final, estas mujeres, bueno, él sigue también sus estudios en París, con lo cual aprende también el francés, lo cual le vino muy bien luego para distintos prototipos que ahora te comentaré. Pero cuando mueren estas mujeres, estas señoritas Barrenechea, la herencia que tienen, que era cuantiosa, pues se la dan a él. Entonces, claro, imagínate un jovenzuelo con muchas ínfulas, ¿no?, de aprender, de saber cosas, en lugar de empezar a hacer lo que él hizo, los primeros trabajos ferroviarios que no le gustaban demasiados, pues con la herencia recibida de estas mujeres se dedica textualmente a pensar en sus cosas. Y eso de pensar en sus cosas es lo que hizo que estuviera viajando y estudiando por toda Europa. Él estuvo en Francia, él estuvo en Suiza, y la residencia pues al final se repartía entre Madrid, entre Bilbao, entre París, entre el Valle de Iguña, evidentemente. Ahí es donde se casa con Luz Polanco. Y eso le permitió tener tiempo libre. Claro, pues evidentemente tiene cualidades. Ya el tío tenía un genio específico, ¿no?, una genialidad para empezar a pergeñar estas primeras patentes. De hecho, una de las primeras, cuando está retirado en la montaña y en Cantabria, es ofrecer a la comunidad científica estos primeros transbordadores, donde él empieza a hacer sus pequeños pinitos, este funicular aéreo suspendido por cables múltiples que te comenté antes, pero también empieza ya con sus dirigibles. Él empieza a ver que, en fin, que hay cosas que se pueden mejorar de esos dirigibles de Zeppelin, que se pueden mejorar muchísimo con las máquinas algebraicas y con las máquinas de calcular, ¿no? Porque decía, se pueden hacer cálculos mucho más factibles con máquinas mucho más potentes, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es cuando él diseña o mejora cosas para, precisamente para el aprendizaje y para mejorar lo que eran las telecomunicaciones, no solo con el transbordador, no solo con los funiculares, sino también con los dirigibles, en una época muy sensible como los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, donde la parte aérea era fundamental y donde estos dirigibles de Torres Quevedo se empezaron a mirar con cierto interés. Y ahora te comentaré un poco qué finalidad se les dio. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte de la Universidad de Cantabria que organizó, ¿no?, un evento precisamente para celebrar ese centenario en 2016 de la inauguración del teleférico sobre las cataratas del Niágara. Es la voz de Francisco González, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, y al final también habla Manuel Romero, que es director de ese museo que tú decías de Torre Quevedo en la Universidad Politécnica de Madrid. España tiene dos figuras de talla mundial, Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo, y los dos nacen en 1852. Cajal muere en el 34 y Torres Quevedo en el 36. De los dos, uno ha nacido en Cantabria. Los ciudadanos de Cantabria pueden presumir de que en esta tierra nació y desde esta tierra se proyectó hacia el mundo el más prodigioso inventor de su tiempo. Los historiadores de la ciencia y de la técnica, cuando se encuentran con la figura de Torres Quevedo, se asombran, como cualquier español cuando se lo cuentan, ¿no? Los aeronáuticos británicos, por ejemplo, están alucinando, dicho en lenguaje coloquial, porque los dirigibles que sirvieron para que ganasen la Primera Guerra Mundial, levantando el bloqueo de los submarinos alemanes, estaban diseñados por Torres Quevedo. Se construyeron más de 60 en el Reino Unido. Ni un solo barco de aprovisionamiento de las Islas Británicas fue hundido por un submarino alemán mientras estuvo protegido por los dirigibles de Torres Quevedo. Los transbordadores, los teleféricos que utilizamos para el transporte de personas, los inventa Torres Quevedo aquí en el Valle de Iguña, en Cantabria, y desde aquí lo patenta en el año 87. Bueno, lo inventa, lo ensaya en el año 86 en Iguña, hace 130 años, y lo patenta desde Iguña en el 87, 88, 89 en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, Austria, Hungría, etcétera, en todo el mundo. Tardará 30 años en construir el primero, que no será en Cantabria, será en San Sebastián, en el Monte Ullía, y unos años después una réplica agrandada en Niágara.
El rasgo es la versatilidad, basado siempre en algunas obsesiones, por conquistar el aire, por conquistar el control a distancia, por resolver con la física problemas matemáticos. Pero lo principal es que inventó cosas por primera vez en la historia de la humanidad, hizo cosas en muchos campos. Jesús, vemos que fue pionero en muchísimas cosas, ¿no? Y fue, podríamos decirlo, un Leonardo da Vinci del Renacimiento en ese momento también quizás más propicio, ¿no?, por todos los avances que había después de la Revolución Industrial. Estamos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que es cuando empieza a haber también pues muchos cambios, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el presente, en pleno siglo XXI, decimos, es que en los 30 últimos años ha cambiado todo muchísimo con Internet, con la telefonía móvil, con los transportes, etcétera, pero en aquella época, hace 100 años, tenían la misma sensación de ir en coches de caballos o de ir en burro, a de pronto ir en tren, ir en un coche eléctrico, en un coche de gasolina. Todo eso marcó un poco el avance de una época en donde todos esos inventos se iban sumando y Torres Quevedo iba a la cabeza de todos ellos. Iba a la cabeza, sí. Es lo que tiene estar por un cuarto de hora por delante de los demás, ¿no? Claro. Y era el caso de Leonardo Torres Quevedo, porque así como Santiago Ramón y Cajal, también era otra luminaria, pero dentro del mundo de la medicina, ¿no?, dentro del mundo de las neuronas, y le valió su premio Nobel. En el caso de Torres Quevedo no llegó a obtener el premio Nobel, pero sí que hizo muchísimas cosas que luego otros países estaban más interesados que la propia España, ¿no?, sobre todo en desarrollarlo. Por ejemplo, una de sus primeras invenciones fueron los Astra-Torres. Los Astra-Torres era un dirigible flexible que ofrecía las mismas, incluso mejores prestaciones que los modelos rígidos de los Zeppelin. Entonces, las Fuerzas Armadas de distintos países, por ejemplo, en la Marina Nacional Francesa, la Royal Navy británica, la Armada Imperial japonesa, estaban muy interesados. Y efectivamente, durante esa Primera Guerra Mundial se utilizan estos dirigibles de Torres Quevedo que se llaman Astra Torres, bueno, porque Torres, evidentemente por su apellido, y Astra por la empresa francesa que los diseñó y que los desarrolló. Bueno, pues se utilizaron no para cuestiones bélicas, pero sí para protección e inspección naval. Entonces tuvo un protagonismo importante esos dirigibles de Torres Quevedo. Y luego, evidentemente, fue perfeccionando muchísimas más cosas. Y una de las que a mí particularmente me llama la atención, y creo que también a ti, es el telequino. El telequino... Bueno, eso es brutal, ¿eh? Bueno, que se puede ver, por cierto, en este museo. En ese museo, sí, lo conozco. En la Universidad Politécnica, se puede ver allí. Claro, tú lo ves y dices, es que esto es un mando a distancia, claro, pero no es un mando a distancia convencional, ¿no? Lo presentó en la Academia Científica de París y es un sistema de control remoto. Claro, es verdad que es un armatoste, pero es de control remoto por ondas hercianas, es decir, por esa telegrafía sin hilos. Y lo que hacía era, pues eso, utilizar este aparato, se utilizaba desde tierra y para cuestiones muy prácticas a la hora de dirigir determinadas naves que van por el mar, para no tener ningún tipo de riesgo, en tu caso, que las puedes llevar y traer para donde prácticamente te dé la gana. Ese tipo de radiodirección, que es el primero que se patenta en el mundo, y eso es muy importante, está considerado como una obra increíble de ingeniería, porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido crear un prototipo de estas características. Y claro, ese telequino, ya te digo que me parece que es efectivo, porque es el mando a distancia más efectivo del que tenemos constancia y el de los primeros, pues sirve para que este autómata, porque en el fondo estamos hablando de un autómata, evidentemente, ejecute órdenes que son enviadas por medio de esta telegrafía sin hilos. Así además él lo puso en la memoria de la patente, y se convierte en el primer autómata electromecánico de la historia. ¿Por qué? Porque tanto los torpedos submarinos, por ejemplo, de la Armada Española, que necesitaban tener como una especie de revulsivo después del desastre del 98, pues ellos lo utilizaban en estas maniobras de torpedos sin arriesgar vidas humanas. Y el telequino funcionó perfectamente para ese tipo de elementos, ¿no? Así que podríamos decir, fíjate, que no solo es el prototipo de nuestros mandos a distancia, sino también el precedente de los actuales drones.
con lo cual se convirtió en uno de los grandes ingenieros industriales y en telecomunicaciones. Desde luego que sí, una figura que marca un poco la propia naturaleza, ¿no?, de los españoles, que no creemos en lo que hacemos, ¿no?, y que luego nos sorprende, ¿no? Y bueno, también con ese rollo caínita que tenemos de criticar lo que hace nuestro vecino. Y bueno, pues en vez de apoyarle, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones filosóficas que nos podría llevar mucho tiempo, pero bueno, la figura de Leonardo Torres Quevedo es merecedora de un cronovisor y de muchísimas cosas más, como hemos hecho en este programa junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti por tener esta oportunidad, ¿no?, de ensalzar la figura de Torres Quevedo y, por supuesto, invito a todos los que nos estén escuchando que antes o después pasen por la Universidad Politécnica de Madrid y vean el Telequino. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos en esta ocasión adentrándonos en el mundo de la ciencia e historia.2, esa sección que cada pocas semanas nos trae nuestro físico de cabecera, Pablo Arias. Pablo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, muchas gracias. Fíjate, esta sección podría ser perfectamente un cronovisor, ¿no? Porque la queréis dedicar a una de las figuras emblemáticas en el mundo de la divulgación científica, que todos, yo nací en el 70, todos los que somos de esa generación, incluso posteriores, ¿no? Porque los programas suyos se han repetido y se han vuelto a emitir en la televisión. Me estoy refiriendo a Carl Sagan, ese científico estadounidense con esa maravillosísima serie de Cosmos que nos cambió de alguna forma a todos la vida, ¿no? Carl Sagan es pionero en la divulgación científica. A mí sí, a mí en concreto sí, yo soy 3 años mayor que tú y la verdad es que yo aprendí mucho con esos programas, pero lo que más destaco es que me abrió los ojos, que me abrió la curiosidad a querer adentrarme un poco más del modo en que comunicaba. Carl Sagan fue un grande. Y bueno, es más, se ha reconocido como tal, no lo tengo que decir yo, pero que es el divulgador científico más famoso y galardonado de la historia. Y bueno, es como tú decías, el programa se llamaba Cosmos, un viaje personal, bueno, fue narrador, coautor, y fue la serie más vista de la historia de la televisión pública estadounidense, con una audiencia de unos 500 millones de personas en 60 países. Y bueno, sí, y sobre todo me acuerdo muchos detalles. Un día que se pinchó el dedo y empezó a hablar de la cantidad de leucocitos que teníamos y la cantidad de vida que teníamos ahí, fue grande. Sigo aprendiendo de sus programas cuando lo veo alguna vez. Fíjate, nosotros aquí en Ser Historia, una de las cosas, cuando yo empecé a hacer el programa en 2009, era que José María del Río, la voz de Carl Sagan en la serie española, trabajará con nosotros, ¿no? Y muchos de los indicativos del programa son de José María. Y yo cuando le conocí personalmente fue muy emocionante porque era estar hablando con Carl Sagan, ¿no? Era la voz que todos habíamos identificado. Y fíjate, él me decía
que con la reemisión del programa, que se había vuelto a grabar con otra voz, la gente no le gustaba. La gente no le gustaba el nuevo doblador de Carl Sagan e intentaba buscar, ¿no? ese audio original de la década de los años 70 y 80 que finalmente pues se volvió a editar y se volvió a hacer así, ¿no? Porque la figura de José María del Río es, desde el punto de vista de la locución, maravillosa, como lo fue también Carl Sagan, ¿no? Claro, yo no sabía esa anécdota tuya, pero ahora me lo imagino, y si a mí me dice José María del Río algo, me lo creo a pies juntillas. Claro. Con esa voz. Pues bien, cuéntanos. Nada, que en los capítulos anteriores habíamos hablado de lo que conocemos y lo que ignoramos. Y habíamos comentado que el universo se expande, porque esto es lo que traducimos de los datos que obtenemos. Y bueno, y Carl Sagan también hablaba de eso, y Carl Sagan también lo sabía. Fíjate que la información que nos ha llegado quizás de todo ese conocimiento, de toda esa ciencia, de todo ese saber, marca un poco el antes y el después, no solamente en la historia de la televisión, sino también en la historia de la divulgación, como, bueno, pues Carl Sagan lo hizo de una forma maravillosa, ¿no? Y fue capaz de adentrarnos en un mundo aparentemente árido, complicado, con ejemplos, pues como haces tú en esta sección, ¿no? Muy directos, muy cercanos, que nos acercan a la física, ¿no? Tal y como es, sí. Es que, a ver, date cuenta que sigue siendo actual el Cosmos, el programa que tenía, pero a mí me gustaba una cosa, porque te planteaba las cosas no solamente como en otros programas de divulgación que sacan pecho de lo que sabemos y de lo que hemos logrado hacer. No, te ponía también las incógnitas y te ponía lo que no entendemos. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando, en el capítulo anterior, de que no entendemos por qué las galaxias se separan entre sí. Y claro, y es que lo que hablaba de mi eterna pizarra, donde tenemos escritos cómo funciona la naturaleza, pues eso no nos cuadra y desconocemos el proceso. A ver, sabemos que el universo se expande aceleradamente. Bien, si hacemos las cuentas, para que eso sea así, se necesita una energía que no detectamos por ningún lado. Y esa energía la llamamos energía oscura. Por cierto, que a mí ese nombre no me gusta nada, pero bueno, se llama energía oscura, sí. Es muy homogénea y no es muy densa. Pero es que se llama energía oscura porque no se conoce interacción tanto de la energía como de la masa con ninguna de las fuerzas fundamentales, y en especial con la gravedad. Y como no es muy densa, es muy difícil idear experimentos para poder detectarla. Pero tiene una gran influencia en el universo. Bueno, hay diferentes valoraciones de cuánto puede ser, pero aproximadamente es el 70% de toda la masa del universo y no sabemos dónde está. Tenemos ideas, es decir, no estamos tan desesperados. Tenemos ideas que apuntan cuál puede ser la composición de esa masa y cómo puede estar. Y puede estar uniformemente en el espacio interestelar, pero todavía no. A los físicos nos gusta probar las cosas y decir, vale, ya lo he detectado. Pues bien, esto no. En esto hemos fallado, Nacho, en esto todavía no lo tenemos. Yo he de decir que ojalá que a lo largo de esta sección, a lo largo de los capítulos, pueda salir la noticia de que se ha hecho algún descubrimiento al respecto y poder hablar de eso pues a nivel positivo, diciendo, mira, ya hemos encontrado esto. Ya sabemos, si no sabemos cuál es el 70% de la materia del universo, al menos ya hemos encontrado el 20%. Pues no, pero es difícil, Nacho, es difícil, no lo sabemos. Pero fíjate, yo imagino que también muchos de estos descubrimientos, lo comentábamos en otra sección, ¿no? No será tanto por los datos que tú percibes de los aparatos, de los artefactos que utilizas para hacer esas mediciones, sino también del propio corazón y del sentimiento del científico que le hace buscar en un sendero determinado, ¿no? Y que es lo que ayuda, de las ideas, a poder, claro, a innovar y a decir, pues si no lo conseguimos por aquí, lo podemos hacer por este otro lado. Pues mira, Ortega y Gasset decía que nosotros éramos nosotros y nuestras circunstancias. Pues esto también, Nacho. Nosotros somos hombres de nuestra era y tenemos las ideas de la concepción de la naturaleza de un modo que es acorde al como la vemos ahora. Es muy diferente al como la veían, por ejemplo, los griegos, los egipcios. Tus egipcios queridos, al cómo lo vemos ahora. Pero ahora, con toda honestidad, mira, te voy a hacer una pregunta.
¿Cuál es la velocidad más alta a la que tú has viajado? Pues... a ver. Vamos a poner en un vehículo... Sí, pues... no, en un coche no. Yo aparte que no tengo carnet de conducir, no me gusta... Vamos, que no, es que no tengo carnet, siempre tengo piloto que me lleva. Pues yo creo, bueno... Pues en un avión. En un avión, te iba a decir. Estaba pensando ahora en un AVE, en un tren de alta velocidad, no, pero qué coño. En un avión muchísimo más, claro, muchísimo más rápido. Yo quise siempre ser mayor para volar en el Concorde y no se me dio. Lo quitaron hace poco, sí. Bueno, pues agárrate, Nacho, si estás sentado. Agárrate y ponte el cinturón de seguridad, porque mira, solamente de la rotación de la Tierra, si nosotros viviésemos en el Ecuador, vivimos un poquitín más al norte y entonces, bueno, estaríamos viajando, porque la Tierra está viajando a 1000 kilómetros por hora. Sí, eso no es nada, porque si hablamos de traslación, es decir, el giro que realiza la Tierra alrededor del Sol en una trayectoria elíptica, estaríamos viajando a 107.000 kilómetros por hora. Repito, 107.000 kilómetros. Eso equivale a 30 kilómetros al segundo. En este espacio ya habríamos recorrido 120. Wow. La verdad es que es sorprendente. Claro, es que, a ver, vivimos en un planeta que viaja por el espacio. Dentro de una galaxia, la Vía Láctea, que contiene cientos de millones de planetas, y muchos como el nuestro. Pero es que a su vez, Nacho, hay miles de millones de galaxias, solamente en el universo observado, solamente en el que hemos podido recibir sus señales, que no sabemos cuántas habrá más allá. Así que, una de las cosas que nos enseña la ciencia es que hay que ser humildes, porque somos una aldea muy pequeña, en una provincia muy pequeña, en un país pero que muy pequeño. Entonces, en mi opinión, intentar erigirnos en el objeto de la creación es extremadamente arrogante. Eso sí, y eso lo decía Carl Sagan también, pero eso sí, tenemos que estar muy orgullosos de ser capaces de entender lo que entendemos, porque eso es un prodigio. Que desentrañemos las claves con las que funciona la naturaleza que nos rodea, aunque desconozcamos muchas todavía. Esto es un verdadero prodigio. Y bueno, decía, yo también tenía un profesor que decía, Galileo Galilei habría dado un brazo por saber lo que saben ustedes. Y sí, seguramente sí. Hubo otra, pero espera, que te doy otra. Descartes decía, cambio todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Esa frase es célebre y uno de los iconos, ¿no? También de esa humildad, ¿no? Que tienen que tener los científicos, ¿no? Yo recordaba precisamente un pasaje de uno de los capítulos de la serie Cosmos de Carl Sagan, donde hablaba de ese puntito blanco en medio de la nada, ¿no? En medio del universo que marca un poco bueno, señalar lo pequeños que somos, ¿no? Pero hay algo maravilloso que también apuntaba Carl Sagan. No se lo he oído a nadie, si se lo he oído a alguien seguramente sea citando a Carl Sagan. E incluso su hija, que luego escribió un libro contando pues la fortuna que había tenido por tener a su padre alrededor, le decía lo siguiente a su hija. Le decía en primer lugar que tenía que estar muy orgullosa porque aunque seamos poquita cosa, aunque seamos seres mortales, que sabemos que vamos a morir, y demás, tenemos que estar muy orgullosos porque el hecho de estar vivo supone la cantidad de casualidades que han tenido que concurrir para que nosotros estemos aquí y tengamos la capacidad de estudiarla, de admirar la naturaleza que nos rodea. Y decía una cosa que otra vez se me ponen los pelos de punta cada vez que... Mira, existen muchos tipos de estrellas y las estrellas nacen, no voy a decir que viven, pero nacen, evolucionan y después mueren, después se extinguen. No voy a decir mueren, voy a decir se extinguen. Y no voy a decir nacen, voy a decir se crean. Pues bien, pues dentro de los tipos de estrellas, cuando una estrella desaparece, una supernova lo hace con una tremenda explosión. Bueno, es que es incomparable poder poner mesura a lo que hay. Pero en ese instante, en ese mismo instante, es donde se producen la mayoría de los elementos de la tabla periódica que conocemos, no todos, pero sí una gran parte, que se inyecta al espacio y bueno, empieza a ocupar polvo interestelar,
Pero en particular, por poner un ejemplo, en ese instante de la explosión de la supernova se produce el hierro que nosotros llevamos en nuestra sangre, o el carbono que necesitamos para los huesos, o el oxígeno que usamos para respirar. Es decir, todos los elementos que necesitamos para la vida. Y es por eso que Carl Sagan decía algo que, bueno, que me estremece y seguramente a muchos de los oyentes. Carl Sagan decía, y con toda la razón, que estamos hechos de polvo de estrellas. ¿Qué te parece, Nacho? Somos polvo de estrellas. Realmente no se puede explicar mejor, ¿no? El origen de la vida, el origen de nosotros, el origen de nuestro pensamiento, de nuestros anhelos, del lugar en donde vivimos, de absolutamente todo, ¿no? Ese primer punto de inicio, cuando comienza a rodar la rueda de la existencia, es eso, precisamente como decía Carl Sagan, polvo de estrellas. Nada, que solamente decir que ese polvo de estrellas, luego combinado, que somos nosotros, es capaz de desentrañar que el polvo de estrellas se crea con la explosión de una supernova. Así que todo lo que amamos, nuestros seres queridos, están hechos a su vez de polvo de estrellas. ¿De qué estrella vendremos? Todo un misterio que Carl Sagan intentó resolver y por lo menos nos puso en el sendero, en el camino para poder hacerlo. A él hemos dedicado esta sección aquí en Ciencia e Historia.2 de la mano de nuestro físico de cabecera, Pablo Arias. Pablo, una vez más, muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti por ayudar a difundir la ciencia. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas. El silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Bueno, finalmente ahora estáis ya encajados dentro de la universidad, etcétera. Pero me gustaría que contaras qué pensasteis, cuál es el proyecto que tenéis entre manos y en qué punto está. Bueno, el objetivo de la empresa PLD Space es desarrollar un cohete que pueda poner pequeños satélites en órbita. De la misma manera que los teléfonos móviles han cambiado mucho con el paso del tiempo, antes teníamos ladrillos y ahora tenemos teléfonos muy pequeños y versátiles, en el campo de los satélites que están en el espacio ha ocurrido lo mismo. Entonces nosotros pensamos que tradicionalmente se utilizaban cohetes de muy gran tamaño, 30, 40 plantas de un edificio, cohetes gigantes. Y el objetivo de nuestro proyecto y de nuestra empresa es hacer cohetes que sean mucho más pequeños, adaptados a las necesidades del mercado actual de los satélites pequeños. Escuchábamos en una entrevista que hacía Iñaki Gabilondo, nuestro compañero en la cadena SER, hace casi una década, la voz de Raúl Torres, uno de los cofundadores de PLD Space. En aquella época era como un sueño, ¿no? Una quimera, intentar sacar adelante un proyecto empresarial en España para mandar al espacio satélites, cohetes y finalmente, rara avis, se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido con éxito, con el lanzamiento hace poco tiempo de ese cohete Miura y un montón de proyectos que no dejan de ser parte de la historia, de ese presente que va a marcar un poco la evolución de la historia de España, del ser humano y de los avances tecnológicos que vamos a vivir en los próximos años. Raúl Verdú, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas, un auténtico placer. Raúl Verdú es uno de los dos Raúles que crearon esta empresa de cohetes PLD Space. ¿PLD qué significa? Es la contracción de payload, de carga de pago. Ajá. Pero al final nuestro negocio es una empresa de transporte y lo que va dentro es lo que se paga por ser cargado
Entonces nuestra tarifa es por kilo de satélite lanzado al espacio. ¿Y cuánto vale un kilo a un satélite allá? Entre 15.000 y 25.000 dólares el kilo. Es más fácil y barato por mensajero normal, ¿eh? Sí. Con un tirachinas, con un globo ahí. Eso es. Bueno, bromas aparte, Raúl, tú eres, junto con el otro Raúl Verdú, junto con Raúl Torres, socio fundador, ¿no? En pocas ocasiones yo creo que he tenido la oportunidad de decirle a un invitado que esto es realmente hacer historia, ¿no? Sí, no, la verdad que no nos gusta decirlo porque lo hemos hecho nosotros, pero ha sido un hito histórico a nivel europeo, que es el primer cohete privado que vuela desde territorio europeo desarrollado por una compañía privada, ilicitana, ¿no? Ilicitana y turolense que decimos. Y efectivamente yo creo que el sector aeroespacial está cambiando, del mismo modo que la primera vez que se inventaron los aviones, ¿no? Eran artilugios para la ciencia, para investigar, y que hoy en día pues todos los días nos subimos, todas las semanas, ¿no? Pues los que viajamos mucho nos subimos a un avión, ¿no? Eso que ocurrió con el coche, con el barco, con el avión, pues ahora está ocurriendo con el lanzador espacial, con el cohete, y que nos vamos a acostumbrar a verlos despegar de manera mucho más a menuda de lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Lo comentaba ahora, ¿no? ¿Cómo surgió la elección de ponerle, bueno, es obvia, ¿no? El nombre de Miura, ¿no? Yo creo que no hay algo más español, ¿no? Sí, o sea, nos gusta llevar la marca España, ¿no? Y los que nos siguen desde hace tiempo también la marca ilicitana alrededor del globo. Nuestro negocio es totalmente internacional y Miura es algo que... Miura, fíjate, es que estaba pensando ahora, hay muchísima gente que nos escucha desde Hispanoamérica y quizás no sabe lo que es un toro Miura, ¿no? Aquí la tradición taurina en España es muy grande, sigue teniendo ahora mucho peso, es el toro, ¿no? Es uno de los emblemas por antonomasia de España, y Miura es un tipo de toro pues muy fuerte, con mucha potencia, ¿no? Que es el que siempre nosotros decimos aquí en España, joder, vaya tío, parece un Miura, ¿no? Un tío grande, robusto y tal, ¿no? Y esa es un poco la explicación, ¿no? Del que quería hacer este pequeño inciso. Sí, eso no es una ganadería de reconocido prestigio, y que a nivel internacional, ¿no? La gente nos dice, mira, se llama el cohete como el Lamborghini, ¿no? Porque hay un modelo de Lamborghini que es Miura, ¿no? Y nos gusta, ¿no? Un poco romper ese tópico, ¿no? De que muchas veces nos avergonzamos de lo que somos, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Estamos llenos de ejemplos en esta ciudad y en el país entero de grandes hitos, ¿no? Tecnológicos, empresariales, sociales a muchos niveles, y nos gusta llevar la marca España, ¿no? Y los que conocéis la camiseta, pues tenemos aquí la bandera y la exhibimos orgulloso en Singapur, en Latinoamérica, en Canadá, en Filipinas, donde tengamos clientes o potencial negocio. Lo que sí que es cierto es que todo aquello relacionado con la carrera espacial siempre ha sido como la asignatura pendiente, ¿no? en España. Sí, bueno, yo siempre hemos defendido que es la realidad. El sector espacial en España ha sido una potencia desde que se empieza a desarrollar la carrera europea a los años 70, cuando se funda la Agencia Espacial Europea, y España siempre ha tenido un papel relevante en todas las misiones espaciales, ¿no? Tenemos una industria muy sana y muy poderosa, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Lo que no teníamos era lanzadores, teníamos operadores de satélites, fabricantes de satélites, de componentes, empresas de telecomunicaciones. Cuando yo era niño ya existía Canal Plus, ¿no? Por satélite, o sea que no es algo novedoso, ¿no? Lo que es novedoso es lo que se está democratizando, ¿no? Que cada vez más se está moviendo la infraestructura allá arriba, ¿no? Porque queremos todos pues poder ver Netflix en 4K mientras dura un vuelo, ¿no? O en el avión o en el tren. Y eso es imposible, ¿no? Sin infraestructura espacial, o tener conexión a internet pues en el Camp Delch, ¿no? O sea, si queremos tener conexión a internet en zonas donde no llega la cobertura terrestre, pues necesitamos la satelital y se complementa, ¿no? Podéis confirmar que la Tierra no es plana, ¿no? Sí, lamentablemente. sí, no, esto está más que confirmado, sí. ¿Cómo nace la empresa PLD Space? ¿Cómo os conocéis los dos Raúles? Sí, pues nos conocemos en el entorno de la Universidad Miguel Hernández. Raúl estudiaba en Valencia y yo estudiaba industriales aquí en la Miguel Hernández, y coincidimos, teníamos amigos en común y coincidimos en la biblioteca, ¿no? Y nos encontramos dos entusiastas de la tecnología. Raúl
Torres de toda la parte aeroespacial, dedicaba todo su tiempo libre a desarrollar cohetes de modelismo, como el que vuela Aviones Radio Control, pues hacía cohetes, modelos de cohetes, y yo era un aficionado al motorsport, yo era un aficionado a carreras de coche Fórmula 1, ¿no? Y me enseñó un vehículo que iba mucho más rápido que un coche de carreras, ¿no? Que era ese cohete, y entonces automáticamente pues empezamos a entusiasmarnos con proyectos de tecnología, y lo que empezó siendo un hobby, pues eso es un negocio, ¿no? Que da trabajo a más de 170 familias. Imagino que los inicios de la empresa no serían sencillos, ¿no? Porque, bueno, pues jóvenes entusiastas con proyectos siempre los ha habido, ¿no? En todos los sitios. Pero ¿cuándo os disteis cuenta de que ibais por el buen camino y mira, este que está confiando en nosotros, confía, tenemos el dinero para poder hacer esto? Yo creo que ese momento todavía no ha llegado, ¿no? O sea, nosotros nos gusta ver la botella medio vacía en el sentido de exigencia, ¿no? Es decir, y los que somos empresarios, los que son empresarios saben que nunca descorcha la botella de champán, ¿no? Porque cuando consigues un hito ya estás pensando en el siguiente y en el siguiente, ¿no? Entonces nosotros con humildad pues intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y que el éxito está por llegar, ¿no? Nosotros ahora hemos lanzado un cohete, ¿no? Pero hay que lanzarlo muchos, hay que sacarle rentabilidad, ¿no? Y hay muchísimos retos por delante. Yo creo que las dificultades han sido muy altas al principio, a mitad del proyecto, hoy, y creo que durante los próximos décadas, ¿no? Que PLD Space siga trabajando, pues vamos a enfrentarnos a muchísimas dificultades, que al final decimos que lo que se nos da bien son las cosas difíciles, ¿no? Y yo creo que es algo que nos motiva, y que pues somos emprendedores y que lo único que queremos hacer es pues que el negocio funcione, y que obtengan los resultados pues toda la cadena de valor, ¿no? Pues nuestro pedazo de equipo, que yo creo que es uno de los se pone no salen las noticias el cohete volando, como no puede ser de otra manera, pero y durante muy poquito sale un aplauso de mucha gente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que estamos orgullosos, Raúl y yo, es de haber atraído, ¿no? A ese talento nacional. Tenemos 12 nacionalidades en la organización, y estamos orgullosos de haber atraído y retenido a ese talento durante años en Elche y en Teruel, para desarrollar algo que estamos compitiendo a primer nivel con Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Japón. Vale, para que la gente que nos esté escuchando, y yo también, nos quede claro, vosotros os dedicáis a una especie como de mensajeros, ¿no? De subir. Pero claro, yo estaba pensando ahora, el paquete lo manda alguien y lo recibe alguien arriba. ¿Quién está arriba para recibirlo? No, a ver, ¿cómo es este? Sí, es un negocio de transporte. Lo que pasa es que el vehículo, en lugar de ser un camión o una furgoneta, ¿no? Que te trae tu paquete, es un cohete. ¿Y dónde lo deja arriba? Se entrega a órbita, ¿no? O sea, los clientes definen unos parámetros orbitales, que es una altitud y una inclinación, simplificándolo mucho, por supuesto, y nosotros entregamos el paquete, digamos, el satélite en esas coordenadas. De hecho, en los contratos se especifican esas coordenadas, y si te has equivocado de las coordenadas, la última factura a lo mejor no te la pagan, ¿no? Y es igual que si el pedido te llega todo golpeado, ¿no? Pues seguramente puedas reclamar al mensajero, ¿no? Y somos un transportista. Qué curioso. Y me habían dicho por el pinganillo que en ese primer cohete que lanzasteis, el Miura, queríais meter dentro una tortilla española. O sea, no solamente era suficiente el nombre de Miura, que es un nombre muy español, pero también la tortilla de patata, ¿no? Una tortilla española, que es la gente que nos escuche desde fuera de España, es uno de los platos típicos, característicos en la cocina española. Queríais mandarlo. Al final pusisteis un queso, ¿no? Sí, eso es. Sí. Es una especie de tradición, ¿no? Sabéis que, bueno, los que nos gusta mucho la tecnología, pues también nos gusta divertirnos, ¿no? Muy serio, pero nos permite de vez en cuando pues tomarnos estas libertades. A nosotros aquí en el programa hacemos lo mismo. Eso es. Entonces, lanzar un queso es una tradición que se inauguró en los años, yo creo que 70, no, 60, a principios de los 60, porque hubo un sketch de los Monty Pythons cuando eran jóvenes, y decían que la luna era de queso. Entonces los ingenieros de NASA, cuando estaban preparando los cohetes para ir a la Luna, les ponían trozos de queso como para hacer un homenaje a este sketch de los Monty Python, y que cada vuelo inaugural de cada cohete normalmente suele llevar un trozo de queso, que es una forma divertida, ¿no? de homenajear a esos héroes de los años 60 que pusieron a un hombre en la Luna. Lo hemos comentado muchas veces aquí en Ser Historia, cada vez que hablamos del siglo XVI. Hace poco hacíamos un programa dedicado a Enrique el Navegante, toda su exploración
en el siglo XV, en este caso, ¿no? En nombre de Portugal, ¿no? de las costas de África. En aquella época, la invención de todo ese aparataje utilizado en los navíos para poder moverse, yo siempre lo he comparado un poco a la carrera espacial del siglo XX, ¿no? Sin duda. Son avances. Bueno, pues en aquella época era para conocer los océanos, para conocer los mares, la tecnología punta, pues era la que era, y ahora estamos viviendo una carrera parecida, ¿no? Pero en este caso mirando hacia el cielo, ¿no? Sí, eso es. O sea, al final, ¿no? Los instrumentos de navegación, por ejemplo, de saber, ¿no? Nosotros, si queremos ir a Madrid, pues ponemos el móvil y el móvil nos dice por dónde hay que ir, ¿no? Estos primeros navegantes no tenían ni idea, ¿no? Tenían instrumentos de navegación muy primitivos, y los instrumentos de navegación del programa Apolo, en comparación con los que hay ahora en los sistemas espaciales actuales, pues también era digamos, totalmente, es una reliquia hoy en día, ¿no? Y es increíble ¿no? Ver los resultados que consiguieron con la tecnología que había disponible. Hoy en día, ¿no? Aquellos fueron los auténticos pioneros. Nosotros lo único que estamos haciendo es comercializar, ¿no? Desde esos navíos del siglo XVI, esos primeros grandes viajes, a, como digo yo, sacarte el titulín, ¿no? Para llevar el barco, que casi cualquiera podemos llevar un barco durante el fin de semana, a poco que nos empeñemos, ¿no? Pues eso es un poco la transición que está ocurriendo en el sector espacial, y que un vehículo que al principio es un tema súper complejo se acaba democratizando, ¿no? Igual que los coches, ¿no? Los coches, cuando se inventan los coches, eran un artículo totalmente de lujo, y hoy en día más o menos todo el mundo tiene un coche, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando con la tecnología espacial, de que se está democratizando cada vez más, y cada vez organizaciones más pequeñas y más sencillas, como la nuestra, nos podemos permitir, ¿no? O tenemos la capacidad de desarrollar ese tipo de vehículo que antes pues era del todo imposible. ¿Cuál es el futuro de la empresa? Ahora estáis llevando pues satélites al espacio, hacéis de mensajeros, pero ¿os habéis planteado retos mayores? Sí, no, desde luego. Nuestra ambición ya es conocida, ya, ¿no? Es altísima. A nosotros nos gusta decir, ¿no? Que esto lo dijo un accionista de PLD Space, y lo hacemos nuestro, ¿no? Que con la mirada a las estrellas y los pies en la tierra, ¿no? Es decir, tenemos una ambición de conquistar cualquier reto que os podáis imaginar, pero con los pies en la tierra, ¿no? Sabemos perfectamente que mañana lo que hay que hacer es ir temprano a la oficina y trabajar mucho para que en esos 10 años, ¿no? Que se me han puesto los pelos de punta al escuchar a mi socio, ¿no? Siendo entrevistado hace 10 años diciendo que vamos a lanzar un cohete, y que hoy estoy aquí yo diciendo que, bueno, diciendo, ¿no? que ya lo hemos lanzado, ¿no? Pues será precioso, ¿no? En ese centenario volver a sentarnos aquí y ver, ¿no? De lo que hemos sido capaces en estos próximos 10 años. Desde luego, tenéis muchísimo mérito, porque también, ¿no? Lo estoy imaginando, ¿no? En esta década que lleváis trabajando, habréis recibido también muchas zancadillas, y más que las zancadillas, la mirada por encima del hombro, sonriente, un poco indolente, de mucha gente, ¿no? Tiene todos este tipo de proyectos tienen caras A, caras B, caras C, y efectivamente, sobre todo durante mucho tiempo, y es normal, se nos ha... o sea, nuestra credibilidad hoy es una, ¿no? Pero hace 10 años era ninguna. Entonces, luchar contra no tener credibilidad en todos los aspectos, sobre todo, ¿no? Recibir críticas de personas que yo respeto muchísimo, que a lo mejor son expertos en la materia o que ya han lanzado un cohete en algún momento, pues ha sido durísimo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos bastante testarudos, ¿no? Cuando nos dicen que no, pues es motivación a hacerlo 2 veces, ¿no? Y en ese aspecto, la verdad que ha sido un proceso muy duro, ¿no? En lo humano, en lo financiero, en lo técnico, en lo institucional. Piensa que para lanzar un cohete hay que activar pues a distintos ministerios, necesitas permisos, necesitas importar tecnología de otros países. O sea, es un proyecto que es a mucha escala, ¿no? Nosotros decimos que el Miura no lo hemos lanzado nosotros, ¿no? Que el Miura lo hemos lanzado los 42 o 44 millones de españoles que somos hoy, ¿no? Porque cada uno ha puesto su granito de arena en que eso ocurra. Nosotros simplemente pues hemos, ¿no? liado a todo el mundo para que ocurra. Bueno, pues Raúl Verdú, socio fundador de PLD Space, mandamos desde aquí, que seguro que nos está oyendo porque es muy fan del programa. Yo le conocí en Zaragoza hace unos meses, a Raúl Torres, el otro socio fundador. A los 2 Raúles, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer, nunca mejor dicho, un poquito más de historia. Qué bien, el honor es completamente nuestro. Muchas gracias. Gracias.
Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia. Recordad que podéis escuchar todas las temporadas de Ser Historia, todos los programas emitidos hasta ahora, a partir de los podcasts de Ser Podcast, donde también, por supuesto, vais a poder escuchar este nuevo programa. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, ayudándole Ana Caballero, que también ha llevado las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.